Ya estamos en enero y eso para nosotros, creadores de contenido de lucha libre, significa una cosa, que es hora de hablar del Royal Rumble. A lo largo de todo el resto del mes, ustedes van a estar escuchando aquí en Sumo Wrestling, en todas nuestras plataformas, que el Rumble esto y que el Rumble aquello. Y para empezar un poquito a calentar motores, les traigo un top 10 algo atípico, porque sé que probablemente estarán pensando que esto es un top 10 luchas del Royal Rumble si es que no leyeron bien el título, y si es que sí lo leyeron bien, voy a aclarar que este top es de las mejores luchas que han sucedido en el pay-per-view del Royal Rumble que no son la lucha del Royal Rumble, lo que suscita para una lista interesante porque estructuralmente el Royal Rumble lo que sí tiene es una medición de tiempo muy diferente. Al contar con una y a partir del 2018 dos luchas que sabes que van a excedir los 45, 60 o a veces hasta 65, 70 minutos, tienes que adaptar el resto de tu card a que sea con muy pocos combates y eso da para cosas a veces muy malas como Triple H contra Scott Steiner o para pay-per-views como Royal Rumble 2004 donde las primeras 3 luchas duran menos de 7 minutos cada una, pero también puede ser una fórmula para el éxito cuando se hace bien. Y aquí pues vamos a ver esos casos. Estas son las 10 mejores luchas de la historia del pay-per-view del Royal Rumble que no han sido la lucha del Royal Rumble en sí. Número 10. Daniel Bryan contra Bray Wyatt en el Royal Rumble 2014. Es impresionante, y nos vamos a ir dando cuenta de esto, cómo es que hay series de combates en el Rumble que se han repetido en varias ocasiones y Danielson Wyatt fue una de ellas. En mi opinión, Daniel Bryan es quien siempre supo sacarle lo mejor a Bray en cuestiones sin ring y no hay mejor ejemplo que este, el cual tan solo a 6 meses del debut de Bray Wyatt en el main roster nos dejó lo que es en mi opinión la mejor lucha mano a mano de toda su carrera y también nos hizo ver hacia adelante en lo que podía ser este prospecto, porque Bray Wyatt le ganó a top babyface Daniel Bryan y discúlpenme por el spoiler, normalmente trato de no hacerlo, pero tengo que mencionar que la victoria de Wyatt es importantísima porque te señalaba en 2014, a pocos meses de su debut de nuevo, que Bray estaba aquí para quedarse y para ser un personaje importante. El combate, de todas maneras, no creo que importe mucho en cuestiones de resultado y también por eso lo revelo, porque creo que no es importante para la historia. Aquí la historia presenta a un Daniel Bryan que está encontrando su camino rumbo a WrestleMania y a un Bray Wyatt que está estableciéndose en WWE como un top dog. La lucha es absolutamente increíble. Bray Wyatt saca cosas aquí que nunca había visto y la psicología de Danielson está expuesta en una de sus mejores versiones porque si bien no busca un clásico 5 estrellas, sí se exhibe cómo sabe sacarle una lucha buena a cualquiera prácticamente y cómo sabe tomar los puntos fuertes de sus rivales para exponenciarlos. Definitivamente un combate que tienes que ver, al igual que su lucha más adelante en el Royal Rumble 2020, pero me quedo con esta porque es más larga, porque creo que es más intensa y también porque es una lucha que de nuevo muy característicamente con el Royal Rumble y lo van a ver en esta lista, simplemente se trata de empezar y divertirte. Número 9. Roman Reigns contra Kevin Owens por el Campeonato Universal en Royal Rumble 2021. Es complicado hablar de esta lucha porque tiene un predecesor y un antecesor también, las cuales también son combates muy buenos, al igual que en el caso de Bray contra Danielson. Hay mucho espacio donde comparar las 3 luchas que tuvieron Roman Reigns y Kevin Owens por el campeonato mundial. Sin embargo, tengo que decir que me quedo con esta porque creo que es la que cuenta la mejor historia, porque también creo que es la que tiene la mejor versión de Roman Reigns y porque también sucede en un periodo de la carrera de Kevin Owens donde él necesitaba un feudo en el main event después de que Vince McMahon perdiera bastante la fe con él. La verdad es que esta lucha es bastante revitalizadora para quienes somos fanáticos de Kevin Owens y de la lucha libre un poco wacky, y esa sería la palabra para definir esta lucha, lo que es además muy acomodado a la época en la que sucede. Tristemente, sabemos que hablar de luchas en el Thunderdome o en el CWC de NXT no es fácil. Sabemos que implica bastantes cosas a las que es difícil acostumbrarse y volver a ver en general, pero esta lucha creo que aprovecha muy bien estas condiciones. Sucede en una arena completamente vacía y aprovecha eso a la perfección, con spots sumamente ridículos como el Swanton Bomb de Kevin Owens o cuando lo atacan con el carrito de golf. Sin embargo, lleva a una experiencia sumamente buena y disfrutable a lo que es, en mi opinión, la mejor lucha entre Roman y Owens, que eso cubre muchísimo espacio, sobre todo después de los muchos años que estuvo Owens contra The Bloodline, y también, en mi opinión, a un combate muy fácil de disfrutar, a pesar de todas las condiciones nuevamente.
Sí, debo decir que la lucha tiene un botch importantísimo que me estresa mucho porque yo creí que no era un botch en su momento y que Kevin Owens de verdad iba a ganar el campeonato universal en medio de la pandemia. Sin embargo, pues esto no fue así. Es un botch que interrumpe mucho la realidad de las cosas en el pro wrestling y cómo es que estas funcionan, y por eso sí creo que este botch en específico debe bajarle puntos a la lucha, a pesar de que creo que normalmente los botches son parte de un combate. Este caso es diferente porque es un botch colectivo donde Heyman, Reigns y el árbitro, los tres, se equivocan. Sin embargo, debo decir que te recomiendo muchísimo que veas este combate, es súper divertido y no te vas a arrepentir. Número 8. Shawn Michaels contra Edge en Royal Rumble 2005. Esta lucha está sumamente infravalorada y sumamente perdida en el tiempo y me estresa no ver a más gente hablar de ella. Debo de admitir que aquí también entró quizá un poquito de subjetividad de mi parte porque Royal Rumble 2005 es un pay-per-view que tenía piñata en CD, entonces lo he visto varias veces, pero me sorprende mucho que desde pequeño yo podía identificar que esta lucha era muchísimo mejor que los dos combates posteriores por campeonatos de WWE y Mundial Pesado, porque la calidad de Michaels era increíble. También debo decir que es un poco interesante voltear a ver en retrospectiva la lucha y darme cuenta de cómo esta fue la primera vez que me vi expuesto al talento verdadero de Shawn Michaels. Y digo primera vez ya consciente porque estamos hablando de que este DVD yo lo vi y lo volví a ver a través del 2013-2014, después de que Shawn se había retirado. Sin embargo, o sea, y vaya, yo a Shawn lo vi luchar en vivo, pero muy pequeño, del 2004 al 2010. Sin embargo, este combate es una lucha súper simple, pero muy buena, y eso es lo que quiero destacar de ella. No es Shawn Michaels contra el Undertaker o Edge contra John Cena, es un punto medio perfecto, donde Edge, que también es un gran luchador en ring, que tiene tremenda psicología y que va demostrando eso desde muy joven, lucha contra uno de los mejores de todos los tiempos, simple y sencillamente, en un combate con un gran tempo, muy fluido, muy fácil de ver, muy divertido, con muchos spots muy fuertes y también varias situaciones cómicas muy divertidas. Un resultado que la verdad no me esperaba y un final que te toma muy sorprendido, y en general un ritmo muy disfrutable. De nuevo, hablando de estos combates del Rumble que me encantan, porque al Royal Rumble ser un pay-per-view tan ligero, complementan muchísimo estas luchas con tanto contenido, tan densas, pero que son tan fáciles de ver. Edge contra Shawn es una de las luchas perdidas o poco habladas que más le voy a recomendar a cualquiera, y hoy queda en su puesto en este top sumamente merecido. Número 7. John Cena contra Umaga del Royal Rumble 2007 en una Last Man Standing match por el campeonato de WWE. En una de las luchas favoritas de la comunidad de los latinos, sin más que decir. Porque esta lucha me la mencionan y me la mencionan y me la mencionan en todos lados. La veo en videos hablando de John Cena, la veo en videos hablando de combates extremos, en videos hablando de combates de Last Man Standing, del Royal Rumble, y sé que probablemente muchos tendrán la queja de por qué no está más arriba, aunque debo de declarar y aclarar que creo que a partir de esta lucha los siguientes combates son 4.75 estrellas o más, que yo creo que esta lucha es muy buena, definitivamente. Debe ser fácilmente una de las mejores luchas del 2007, que fue un buen año para WWE y que fue, en mi opinión, el mejor año de Super Cena. Creo que 2015 y 2016 fueron mejores años para John Cena, pero esta versión cara de la WWE de John Cena, la única vez que realmente se sintió que hizo clic fue en el 2007, con este reinado de campeón de WWE donde Cena se puso como objetivo silenciar a sus críticos y demostrar que podía tener luchas increíbles. Y aquí está completamente en su elemento en un combate que además es sin descalificación, que además utiliza las mejores herramientas narrativas de la Ruthless Aggression Era y que deja a John Cena viéndose como una absoluta bestia. Y que creo que por eso es que le gusta tanto al público, porque deja ver a John Cena como lo que WWE siempre nos quiso convencer que era. Un tipo muy rudo, que no se rinde, que aguanta castigo, que puede pelear contra los más grandes, y Umaga es el perfecto antagonista para Cena. La verdad es que yo sufro mucho de pensar que no tendremos Bronson Reed contra John Cena por la lesión de Cena, y este combate es una de las razones de por qué. Porque Umaga es uno de esos luchadores grandotes, pero con unas grandes habilidades en el ring, que complementaban muy bien el estilo de Cena y que nos dan un combate que además de muy bueno es bastante violento y deja
bastantes imágenes, bastantes recuerdos muy buenos y que creo que sube un poquito la calidad que los anteriores porque este ya no es solo un combate para el disfrute, sino un combate que cuenta una historia tremenda y que te va a hacer sentir un montón de cosas. Número 6. Shawn Michaels contra el Undertaker en Royal Rumble de 1998 en una lucha de ataúd por el campeonato de la WWF. Y siguiendo con lo que estábamos comentando antes, los combates de campeonato en Royal Rumble tienen oportunidades de ser muy buenos, muy largos y de contar historias muy complejas, porque al haber poquitas luchas en la card, porque todo el mundo está ocupado en la batalla real, las luchas de campeonato mundial tienen mucho espacio para contar grandes historias y este es uno de los mejores casos. También es una de esas raras anomalías donde el combate de campeonato mundial va último en la card y es el main event en lugar del Royal Rumble, pero muy justificadamente. Desde un inicio se sabe que la lucha es algo especial porque el único precedente que había para la época era Shawn Taker en Hell in a Cell, y viniendo de una lucha a 5 estrellas que estableció la Hell in a Cell, a Shawn Michaels como heel, al Undertaker como un workhorse y también a Kane en su debut, había muchísimo en juego de cara a WrestleMania 14, donde también Mike Tyson ya estaba involucrado. El combate es Shawn Michaels contra el Undertaker. ¿Qué más tengo que decir? Tienen 4 luchas y 3 de ellas son 5 estrellas, además de que la otra es esta, que de todos modos es buenísima, y contemplando, que son los 2 mejores luchadores de la historia, en mi opinión, sabes que las cosas están para un absoluto espectáculo. El combate es muy arriesgado y reflejo de ello la lesión de espalda de Shawn Michaels, que duró 4 años por un spot que de hecho sucede al principio y que la adrenalina es tal que Shawn no se da cuenta de que está lastimado hasta que sale del combate. Pero la lucha cuenta, además de todo esto que ya mencioné, además de la evidente proeza física de Michaels y de Taker, que eran 2 de los mejores de su época y que son 2 de los mejores de todos los tiempos, el combate cuenta una gran historia y, aunque lo crean o no, aprovecha la estipulación del combate estilo ataúd de manera perfecta. Es la primera y única vez en mi vida, y vaya, vean este DVD, me he visto muchos combates de ataúd, si no es que todos, y soy muy fan del Undertaker, pero creo que es la primera y única vez que he visto que el ataúd juega un papel importante en la lucha, que se utiliza para spots, que se gira toda la historia del combate alrededor del hecho de que están teniendo un combate de ataúd, y eso le da muchísimo más fluido al combate, porque sí, es difícil generar near falls, sí es difícil crear tensión, pero lo logran y lo usan a la perfección. La verdad, yo no esperaba tanto de esta lucha, la vi para esta lista y me dejó sumamente sorprendido. Me da mucho gusto haber esperado para ver una última lucha de Shawn Taker y apreciarla por lo que fue y disfrutarla como lo que es. Y yo te recomiendo muchísimo que tú lo hagas, porque te va a dejar sorprendido ver qué tan buenos son Shawn y Taker, que hasta una lucha de ataúd pueden convertir en un clásico. Número 5. Seth Rollins contra Brock Lesnar contra John Cena en Royal Rumble 2015 por el campeonato de WWE. Esta lucha es muy interesante. De nuevo, sé que también es una lucha muy querida en la comunidad latina, entonces también seguro está que Rank esté un poco más arriba, pero debo serles honesto, yo no creo que esta lucha sea 5 estrellas por el simple hecho de que creo que le falta muchísima, no es estructura, sino le falta cohesividad, le falta estar un poco más junta, pero a la vez ese caos es lo que hace la lucha tan divertida. Es uno de los combates más, vaya la redundancia, divertidos que puedes ver en toda la historia del pay-per-view del Royal Rumble, que nos presentó un escenario que iba a salir o muy bien o muy mal. También, que debemos destacar, sucede posiblemente en el peor pay-per-view Royal Rumble de la historia, el del 2015. Entonces tiene no solo el labor de salvar el pay-per-view, sino además de también sacar lo mejor de una situación que era complicada. Porque Brock Lesnar como campeón mundial en 2014-2015 era algo que o funcionaba muy bien porque se veía como un final boss, como La Roca ahorita, o no funcionaba porque no había campeón y la compañía estaba en un pésimo estado en programación semanal. Entonces, por un lado era muy bueno y por un lado era muy malo. Así iba a resultar esto cuando se anunció que iba a ser una lucha de triple amenaza, porque por un lado o iba a ser muy bueno el combate al tener tantos elementos tan difíciles de predecir, como Seth Rollins, que además era Mr. Money in the Bank y eso podía entrar en juego, o podía ser muy malo con Brock Lesnar simplemente aplastando a Nia Rollins y llegando a WrestleMania como este
super monstruo que nadie puede alcanzar. Y el resultado fue lo mejor de los dos. Fue completamente caótico, fue completamente sorprendente y es una lucha súper divertida de ver. Hace poco me pedían en TikTok un combate que simplemente fuera caos y diversión y creo que esta es la definición de ello. Con Seth Rollins volando por todos lados en lo que fue una de las mejores etapas físicamente hablando de su carrera, con John Cena haciendo también su parte empezando el 2015, que fue el mejor año de su carrera, con uno de los mejores combates de su carrera, y con Brock Lesnar, que juega su parte de manera perfecta, siendo completamente imparable cuando tiene que serlo y siendo vulnerable cuando Cena y Rollins trabajan juntos para acabar con él. La lucha cuenta una historia muy simple pero muy interesante sobre cómo detener a Brock Lesnar resulta imposible para Cena y Rollins a pesar de que trabajan juntos, y sobre cómo Cena tiene que acabar un poco con Rollins para poder estar en contra de Lesnar, pero Rollins demuestra que ya está listo para el main event. Esta fue la lucha también que a mí me convenció de que Seth Rollins podría ser un main eventer verdadero y de que ya estaba listo para ello, y de nuevo es una exposición de lo bueno, lo grande y lo talentoso que Seth Rollins era, es y se convertiría en ser de cara al futuro. Sumamente recomendada y sumamente divertida. Número 4. John Cena contra AJ Styles en Royal Rumble 2017 por el campeonato de WWE. Esta lucha me genera tantos sentimientos conflictivos porque me encanta, se me hace muy buena, es un combate 5 estrellas en mi opinión. De hecho, debo dar el pequeño disclaimer, yo creo que las luchas que van a estar en los puestos 4, 3, 2 y 1, ustedes las podrían acomodar en cualquier orden y me hacen sentido porque de nuevo todas son en mi opinión luchas 5 estrellas, pero AJ Cena significa tanto para mí y para la generación que pedía un cambio en la programación de WWE, que queríamos ver a AJ Styles, a gente como Sami Zayn, como Kevin Owens, como las caras de WWE, y que lo tuvimos por un pequeño periodo y luego a Vince McMahon le dio frío. Sin embargo, esta lucha es lo que debió ser, tal cual. Es AJ en su mejor momento en cuanto a carrera, en su mejor forma, y es Cena en su mejor momento en cuanto a carrera. Todo el stock de un campeonato de WWE en un Big Four pay-per-view de John Cena contra todo el talento de un AJ Styles. Y esto es como me hubiera gustado que todo el run de AJ fuera en WWE, porque si AJ siempre hubiera estado alrededor del campeonato mundial, si AJ siempre hubiera estado en el main event, si AJ se hubiera aprovechado de manera completa, ahorita podría ser un fácil 6 veces campeón de WWE o 6 veces campeón mundial en WWE, vaya la redundancia, y podría estarse retirando como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, que ya lo es, pero además reconocido dentro del kayfabe. Y este combate trae a juego y a flote cosas reales que se transforman en wrestling, justamente en una era caracterizada porque los mayores fanáticos del wrestling somos los que defendemos que aunque el kayfabe existe y sabemos que el wrestling no es real y que está pautado, que eso no le quita su valor. Este combate es todo lo que el professional wrestling tiene que ser. Es dos hombres que simplemente hacen arte el uno con el otro. Una lucha que además es famosa porque nunca se salen del ring, porque es muy diferente a su combate en SummerSlam y porque es una lucha que culmina todo lo que la lucha libre debe de ser. De nuevo, discúlpenme que sueno como disco rayado repitiendo esa idea, pero es que esta lucha es un combate 5 estrellas redondo, porque tiene todos los elementos necesarios para hacerlo y todos los elementos que hacen grande a una lucha. Creo que hay luchas que son mejores porque destacan en alguno de esos elementos de manera especial, y lo vamos a hablar más adelante, pero esta lucha está completa. Es lo más cercano a una lucha completa que creo que ha habido en la historia del Royal Rumble. Es una de las mejores luchas de la carrera de Cena, una de las mejores luchas de la carrera de AJ, y es un combate que me hace muy feliz, pero por un lado me pone muy triste porque me deja cuestionándome qué hubiera sido si el main event de WWE se hubiera visto así del 2017 al 2022 que Triple H tomó el poder. Número 3. Chris Benoit contra Chris Jericho por el campeonato intercontinental en una lucha de escaleras en Royal Rumble 2001. Y digo de escaleras entre comillas porque la lucha es prácticamente TLC, solo que el concepto TLC era exclusivo de la división en parejas en esta época. Pero es una lucha donde se usan sillas, mesas y escaleras para contar una historia atrapante y, en mi opinión, infravaloradísima.
porque sí, en esta época, las luchas de escaleras más famosas son las de los Dudleys, los Hardys y Edge y Christian, pero esta lucha a mí se me hace muchísimo mejor que esas, porque tiene la mente de un Chris Jericho y de un Chris Benoit que componen una bellísima sinfonía en lo que es, sí, el caos de la lucha de escaleras, pero sumado a la clase y la elegancia de la lucha entre Shawn y Razor Ramon, combinan ambas cosas para crear lo que es el mejor estilo de lucha de escaleras, que implica grande psicología en cuestiones de quién va a ganar y cómo es que lo va a hacer, pero también toda la serie de spots atléticos y caóticos característicos de una lucha de escaleras. Yo creo que Chris Jericho sabe componer luchas de escaleras como nadie y me da coraje darle crédito porque hoy en día no hace muchas cosas que se merezcan ese crédito y porque su última lucha de escaleras contra Mark Briscoe fue ridículamente espantosa. Pero Jericho, cuando podía llevar a cabo lo que su mente le pedía, lograba crear grandes obras de arte en estos combates de escaleras. Cuando haga mi lista de las 100 mejores luchas de todos los tiempos, me van a escuchar hablar varias veces de Chris Jericho en combates de escaleras y esta va a ser una de esas ocasiones, porque este combate es buenísimo, es muy inteligente en cómo está planeado y también conlleva de nuevo el aspecto atlético y caótico donde vemos spots como el tope suicida de Chris Benoit a una silla que es difícil de ver en retrospectiva, pero también las murallas de Jericho sobre de la escalera que es absolutamente increíble de ver, los cabezazos biónicos, todos los spots de la lucha son increíbles y en general la historia que se cuenta es súper pulida. Esta es una lucha con el caos de nuevo de una lucha de escaleras, porque es una lucha de escaleras, pero con la gran mente y con la composición de un clásico 5 estrellas como Bret Hart contra Owen Hart. Y eso, en mi opinión, es de lo mejor que nos dejó la Attitude Era y en general es lo mejor que una lucha de escaleras nos puede dejar. Sumamente recomendada si te gustan las luchas muy técnicas o las luchas de escaleras, esta de algún modo es las dos. Número 2. Triple H contra Cactus Jack en el Royal Rumble 2000. Debo de admitir que entre el puesto 2 y el puesto 1 hay muy poquito margen entre cuál creo que es mejor que la otra y debo de decir también que esta lucha de Triple H contra Cactus Jack me gusta más que el puesto número 1. Yo la prefiero, me parece más divertida. No creo que es mejor, pero sí debo de declarar mi tremendo amor por Triple H contra Cactus Jack en Royal Rumble 2000. Me encanta esta lucha, me hace muy feliz y saca todo lo que más me gusta de mi pro wrestling. Es sumamente violenta, pero de la manera más brillante del mundo. Y es que eso es lo que hacía tan especial a Cactus Jack. Porque tú puedes caer sobre tachuelas, vidrio o usar fuego, lo que tú quieras. Si no sabes hacerlo en una historia o con una narrativa decreciendo que llegue a un clímax y que después se caiga de manera correcta para el final, no sirve. Porque tú puedes ver a un tipo golpear a alguien con un alambre de púas, con lo que sea, y no sentir nada porque no se está haciendo de la manera correcta. Sin embargo, si Cactus Jack hace algo, ese algo vale muchísimo. Desde el pequeño derechacito que le da a Hugo Sabinovich en uno de los spots cómicos de la historia, del combate, hasta todo el lore y toda la historia detrás de este combate que hay. Porque hay varias entrevistas, incluyendo un documental de WWE que se llama Untold, que les recomiendo muchísimo, sobre cómo se descompuso esta lucha, todo lo que salió bien y todo lo que salió mal. Y es tremendo ver y saber en retrospectiva cuántas cosas hubo en riesgo y cuántas cosas salieron mal en esta lucha y lo buena que logra ser. Si quieren ver más detalles, también pueden buscar nuestro video en TikTok de WrestleTober, donde hablamos de esta lucha y de la historia detrás de la historia, donde hablamos también de esta lucha, porque al otro admin y a mí nos encanta y porque hay un montón de contexto y un montón de detrás de escenas a lo que es Cactus Jack contra Mick Foley. En mi opinión, una de las mejores luchas de la historia, en mi opinión, una de las mejores luchas de la carrera de ambos, en mi opinión también, uno de los mejores combates que alguna vez sucedieron en el Madison Square Garden y en mi opinión un merecidísimo puesto número 2 en este top 10. Número 1. Kurt Angle contra Chris Benoit en Royal Rumble 2003 por el campeonato de WWE. Esta lucha no me gusta más que la anterior, pero es del tipo de wrestling que más me gusta. La lucha libre, cuando se siente técnica, es una combinación entre quizá lo más artístico y lo más realista del pro wrestling,
porque la lucha libre como la conocemos es un reflejo de lo que es este combate. Lucha amateur, lucha olímpica, de ahí vienen los orígenes y es increíble ver cómo las secuencias iniciales entre Benoit y Angle prácticamente parecen lucha amateur olímpica real, porque de verdad parece que se están tratando de sacar ventaja. Yo no sé cómo habrán compuesto esto. Kurt Angle ha admitido que esta es su lucha favorita de toda su carrera y la única lucha que él considera perfecta de toda su carrera, aunque yo creo que hay muchas otras. Y en este combate se deja ver que Kurt y Benoit se complementaban perfecto. Un reflejo de lo que hoy en día fue Zack Sabre Jr. contra Bryan Danielson. Esta lucha es el combate entre los dos mejores luchadores en su estilo de técnica, el estilo de luchador técnico amateur, porque recordemos que hay varios estilos de lucha técnica, pero el estilo amateur está perfectamente encapsulado aquí. En Kurt Angle, medallista olímpico, evidentemente, y en Chris Benoit, que nunca hizo lucha amateur y que aprendió a hacer lucha amateur en el pro wrestling, pero que se mantiene perfectamente de cara a Angle, que dice Kurt que este combate fue también uno de los más exhaustivos porque ellos dos de verdad estaban luchando, de verdad se buscaban una ventaja sobre el otro, de verdad buscaban demostrar quién era superior y la intensidad con la que Kurt y Benoit luchaban era única. Eso sin contar que además el combate está maniobrado de una manera muy inteligente y muy simple, similar a un Ricky Steamboat contra Randy Savage o un Ricky Steamboat contra Ric Flair, donde lo más importante es simplemente ver quién de los dos es el mejor con el campeonato en juego. La lucha es absolutamente increíble. Me encanta además que tanto en inglés como en español los narradores dicen, porque el público está aplaudiendo mucho y el público reacciona mucho, miren a esta audiencia como aplauden por verdadero pro wrestling, dice Michael Cole y dice Carlos Cabrera o Hugo Sabinovich, me acuerdo que mencionaban. Me encanta ver que el público aplauda y reconozca el talento y trabajo de una lucha, porque eso es lo que están haciendo, están luchando. No hay más que eso. Y sencillamente, no hay más que eso y así esta lucha logra ser, en mi opinión, la mejor de toda la historia del Royal Rumble. Uno de los mejores combates también, de nuevo, por no sonar redundante, por el campeonato de la carrera de ambos. Y en mi opinión, la mejor lucha que ha tomado lugar en toda la historia del pay-per-view del Royal Rumble en no ser la batalla real. Si el video te gustó, como siempre, te invito a que me dejes un like, un comentario y a que te suscribas para que pueda salirte más contenido como este todas las semanas. Te recuerdo también que el otro admin y yo balanceamos un poco nuestro trabajo y tratamos de publicar todos los lunes, todos los jueves o todos los viernes, de acuerdo al calendario de cada uno, y que estaremos haciendo contenido de este estilo todo el año, pero sobre todo ahorita de cara a WrestleMania, que es la etapa más fuerte para el fandom del pro wrestling. También te invito a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter y también Instagram. Discúlpenme, se me fue un poquito la idea, porque todo el tipo de contenido que hacemos es distinto. En TikTok el contenido es más fugaz, en Instagram nuestro contenido es más personal, aquí es más profundo y en Twitter es más al azar, un poquito más random. Y también te comento que vamos a estar haciendo build up al Royal Rumble en cada una de estas plataformas con series o secciones propias de cada plataforma. Te doy las gracias muchísimo por acompañarme. Te pido que me des tu opinión del top también, qué lucha de las que mencioné crees que es la mejor, cuál es la que más te gusta. Si crees que faltó algún combate, yo sé que hay unos otros que podrían haber entrado fácilmente al top. Que me digas de qué otro tipo de cosas te gustaría ver un top, ya sea ahorita para el Royal Rumble, para la temporada de WrestleMania o para otras épocas. Y sin más que decir, yo soy JC Servín de Sumer Wrestling y me despido. Muchas gracias.